estoy muy contento de estar aquí, como decía ahora Guada, después de tanto tiempo volver a pillar la moto y poder venir al lugar en el que tenemos la asamblea y que es nuestro sitio de oración, de predicación, de compartir nuestra vida comunitaria. Yo quería hoy reinaugurar las predicaciones en directo con una meditación muy sencilla. Y cuando me preguntaban, para poder editarla, cuál iba a ser el título de la charla, bueno, pues yo lo estuve pensando y dije, ¿cómo lo podríamos llamar? Y se me ocurría, yo creo que un nombre muy sencillo, que además está como muy en los medios de comunicación de la Iglesia y bueno, pues en las declaraciones de muchos obispos y del Papa, es la idea de misión. Y por eso se me ocurría la Iglesia en misión. ¿Por qué en misión? Pues porque parece claro que después de este periodo de pandemia, que, pues como hemos dicho ya tantas veces, ¿no? Ya se ha convertido en un tópico casi, nos ha descolocado un poco, ha descolocado a la sociedad, ha descolocado, por lo menos en España, en Estados Unidos, en otros países, ha descolocado también un poquitín la vida política. Y también la Iglesia se enfrenta a una etapa nueva. El Papa ha dicho muchas veces, y también, vuelvo a repetir, bastantes obispos, que las cosas quizás ya no puedan volver a ser como antes, en muchos aspectos. Y a lo mejor también es bueno que sea así, porque es obvio que esta pandemia ha traído muchas cosas malas, sobre todo los muertos. Pero quizás, dado que Dios es especialista en sacar cosas buenas de las cosas malas, quizás también tenga algunas cosas positivas, sobre todo de cara al futuro, ¿no? A mí una cosa que se me ocurría es que nos acercamos a un tiempo en el que vamos a tener que pasar de lo grande a lo pequeño. Yo creo que en alguna predicación hace ya mucho tiempo, decía que quizás un problema que tenemos en la Iglesia es que, sobre todo en la Iglesia católica, nos gustan demasiado los números, nos gustan demasiado los grandes acontecimientos, las cosas que se ven que impresionan mucho. Allí donde se juntan miles de personas o decenas de miles de personas, esto parece ser que no va a poder ser así. Yo creo que vamos a pasar de una manera de organizar las cosas a lo grande a una manera diferente de trabajar. ¿De acuerdo? Esto yo creo que se va a notar a todos los niveles. Se va a notar al nivel de la Iglesia Universal, se va a notar a nivel de las diócesis, también a nivel de las parroquias y, por supuesto, al nivel de las comunidades. De hecho, seguimos, por ejemplo, la nuestra sigue sin poder reunirse en un lugar fijo. Por eso tenemos que hacer lo que estamos haciendo ahora, que es emitir online. Bueno, yo creo que cuando ahora muchos nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son las mejores maneras de trabajar? Esta es una buena pregunta y yo llevo bastante tiempo meditando en esto, ¿no? Nosotros, yo lo pienso por mi comunidad, pero me imagino que esto se lo puede plantear cualquiera, esté donde esté. ¿Qué es lo que podemos hacer? A mí se me ocurrían dos grandes apartados, que es los que quiero desarrollar así brevemente, sin enrollarme mucho. Lo primero es, algo que yo creo que todos los cristianos tenemos que plantearnos es volver a aterrizar y volver a plantearnos cuál es la labor de los cristianos. Vale, nosotros tenemos una vida de cara hacia adentro, una vida de relación con Dios, una vida de relación entre nosotros, una vida con los hermanos, una vida de adoración, una vida de culto. Bien, eso es hacia adentro. ¿Y hacia afuera? Es decir, si la Iglesia tiene que ser un sacramento de salvación para el mundo, eso hacia afuera, ¿cómo se tiene que notar? ¿Cuál es la manera de trabajar ahora? Yo tengo que confesar, y no lo digo porque estemos en el tiempo en el que estamos, que yo hace mucho que ya no creo demasiado en los grandes acontecimientos. Los respeto, pero no creo mucho en ellos, porque no creo que al final consigan cambiar mucho la faz del mundo. Tú puedes juntar a 1 millón de personas en un lugar, eso puede tener una gran cobertura mediática, pero al final la inversión, el coste, ¿merece la pena para lo que después queda de eso? Es una pregunta, yo la dejo en el aire.
Yo creo que esa no es la forma de trabajar en el mundo de hoy, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la forma entonces? Bueno, yo creo que, como acabo de decir, yo creo que hay dos partes de cara hacia afuera, lo que podemos hacer los cristianos hacia afuera en el mundo. Son como dos ruedas de un carro con dos ruedas, no con cuatro. Si quitas una, el carro se inclina. Tienen que ir las dos y tienen que girar al mismo tiempo, porque si una gira y la otra no, ¿qué es lo que pasa con el carro? Que se tuerce. Entonces, esas dos ruedas son la rueda de la evangelización y la rueda de la atención a los más pobres. Pobres entendiendo no solo a los pobres económicamente, sino también a los pobres en el sentido que sea. El cristianismo es un carro que no funciona bien si esas dos ruedas no funcionan a la vez. No todo el mundo puede ocuparse eficazmente de las dos cosas. Es decir, es raro que haya gente que pueda dedicarse muy bien a la evangelización y al mismo tiempo en su propia vida dedicarse muy bien a los más necesitados. Hay gente que puede, la mayor parte de la gente no puede. Entonces hay que, de alguna forma, especializarse un poco. Pero sí que es importante que el número de gente que se dedica a una cosa y el número de gente que se dedica a la otra esté compensado. ¿Para qué? Para que el carro de la Iglesia no se tuerza, en un sentido o en otro sentido. Esto es muy importante. Es decir, si dedicamos mucho tiempo a estar solamente en las cuestiones interiores, por ejemplo, nos dedicamos mucho tiempo a cuestiones de culto, a cuestiones de tal, vamos a olvidar la misión de fuera. Si en la misión de fuera nos encargamos solamente del apartado social, va a haber algo que se va a perder. Pero si nos dedicamos solamente a la oración, a la evangelización, a todas las cuestiones que tienen que ver con proclamar el mensaje, la otra cosa también se va a torcer. En todos esos casos vamos a tener un desequilibrio y eso no es bueno, ¿vale? Yo creo que esta idea es muy importante tenerla en cuenta, porque si no somos muy conscientes de este peligro, fácilmente nos escoramos hacia un lado o nos escoramos hacia el otro lado, ¿de acuerdo? Uno tiene que ver cuál es su vocación fundamental, allí donde Dios le llama más, aquello que puede hacer mejor. Hay gente que se le da mejor el tema de la evangelización, hay gente que se le da mejor el tema de atender a los necesitados, hay gente que se le dan bien las dos cosas, pero es importante que escojamos una, que nos especialicemos al máximo en una. Si no tenemos una gran especialización, a lo mejor podemos dedicarnos a las dos. Si no en forma simultánea, pues a temporadas o a ratos o según las necesidades lo requieran, ¿vale? Aterrizando un poco más, de estas dos ruedas, la de la evangelización y la de la atención a los necesitados, ¿cómo podemos llevarlo a cabo hoy en día? Es decir, yo pienso un poco por fe y vida, lógicamente. Ya sé que aquí pues muchos de los que estáis viendo esto no sois de esta comunidad. Yo pienso por la mía y pienso por si esto, a los que no estáis en ella, os puede ayudar también, os puede inspirar de alguna manera. Como digo, yo creo que los grandes eventos, cuando digo grandes eventos me digo a grandes concentraciones, grandes peregrinaciones, macro situaciones, yo creo que eso va a tener que esperar, al menos bastante tiempo para poder normalizarse. Entonces, es el tiempo de las cosas a un nivel más pequeño, Por ejemplo, yo pensaba estos días que este tiempo que se acerca va a ser un tiempo estupendo para iniciativas del tipo de Alfa, en las que tú invitas a una serie de personas a hacer un curso Alfa, puede ser un curso Alfa de los distintos tipos que hay, que son muchos, puede ser para adultos, puede ser para jóvenes, puede ser para lo que sea, pero es trabajar con grupos pequeñitos y trabajar con esos grupos pequeños una llamada seria, una llamada radical a las cosas de Dios, a la conversión, a la experiencia del Espíritu Santo y a las cosas de Dios. Ese puede ser, yo creo que es
nos acercamos a una etapa en la que este tipo de iniciativas pueden ser muy valiosas. Ya lo eran antes, pero ahora yo creo que todavía más. Otra cuestión. Muchas veces en comunidad, o algunas veces, hay gente que viene y te pregunta, te dice, bueno, yo quiero hacer algo, pero ¿qué es lo que puedo hacer? Como diciendo, dame una misión. Yo digo, mira, la misión no siempre te la puede dar la comunidad. A veces tienes que buscártela tú. La comunidad no tiene misiones para todos los miembros en cada una de las circunstancias en las que están cada uno de los miembros. Si tú tienes una habilidad especial, a lo mejor puedes incorporarte a un ministerio. Pero si no es el caso, bueno, pues a veces no es fácil encargar desde la dirección de la comunidad trabajos para todo el mundo. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? A mí se me ocurre lo siguiente, lo he dicho más veces ya, bueno, ahora lo digo en público, pero lo he dicho en privado, yo creo que más veces. ¿Tú conoces alguna persona por la que tendrías interés en que se convirtiera? ¿O que vieras que hay alguna posibilidad de que se convirtiera? Bueno, sí. ¿Qué haces con esa persona? Nada. ¿Por qué no te dedicas a una persona? Queda con esa persona. Habla con esa persona. No digo que vayas a captarla, no digo que vayas a hacer proselitismo, ¿vale? Pero ¿por qué no te interesas por las necesidades de esa persona? ¿Por qué no le preguntas a ver qué necesita? ¿Por qué no compartes lo que Dios ha hecho contigo con ella? Aunque sea como un simple testimonio, no digo que vayas a darle la chapa, como un simple testimonio. Ocúpate de ella y sobre todo reza por ella. Ora por ella todos los días. Yo creo que si tú haces eso, algo en la vida de esa persona, algo de alguna manera, va a cambiar para bien. De eso estoy convencido. ¿Cómo lo vas a saber si no lo intentas? Inténtalo. ¿Por qué no probar? Dices, mira, hay un compañero de trabajo, hay un vecino de escalera, hay alguien que yo conozco, un amigo, lo que sea, que es una persona que tiene inquietudes. Bueno, ¿por qué no sistemáticamente me dedico a orar por esa persona, a pedir que Dios la bendiga, a pedir que en la medida de lo posible pueda estar abierta a recibir el mensaje del Evangelio? ¿Por qué no lo intento? Inténtalo. Yo no sé si esa persona se va a convertir o no. Hay un montón de variables que nosotros no controlamos ni manejamos. Yo creo que Dios puede hacer hasta un punto, pero claro, Dios respeta siempre la libertad de los demás. Entonces, como digo, no controlamos todas las variables que hacen que una persona se convierta o no. Pero lo que sé es que de alguna manera el esfuerzo que invirtamos en uno solo, eso va a ser para bien. Y aunque nosotros no lo veamos, va a ser para bien. Y creo que esto está al alcance de todo el mundo. Si no sabes qué hacer, dedícate a alguien. Dedícate a satisfacer las necesidades de alguien, preocúpate por alguien. Y es que eso es muy simple. Los primeros cristianos crecieron así. Yo os aseguro que las primeras comunidades cristianas no organizaron jamás una jornada mundial de la juventud. Y me parece muy bien organizar jornadas mundiales de la juventud, pero os digo que nunca convocaron un evento de evangelización en el Coliseo de Roma. El Coliseo se utilizaba para otras cosas. Y los cristianos no solían tener muchas ganas de aparecer por allí. Cuando lo hacían era obligados. Tampoco evangelizaban por las calles. No se podía. Ni siquiera organizaban ningún tipo de, que sepamos, no organizaban ningún tipo de acontecimiento público. Entonces, ¿cómo crecieron tanto y tan rápido? Bueno, pues por lo que sabemos hoy en día, no sabemos todo, desgraciadamente sabemos pocas cosas, ¿no? Menos de las que querríamos, pero sí que sabemos que establecían muchas relaciones personales. Sabemos que ellos establecían entre ellos mismos una especie de red tupida de relaciones, de ayuda, de consuelo y de relaciones también de apoyo, yo creo que afectivo. Hace poco estuve leyendo un libro de Tim Spark que habla de esto, ¿no? de cómo los cristianos fueron muy populares porque crearon una red de apoyo entre ellos que hacía que muchas personas se acercasen a ellos porque les llamaba la atención.
en un imperio como el romano en el que la gente estaba muy abandonada. Bueno, pues ellos crecieron así, sin grandes acontecimientos, con el boca a boca, con las relaciones interpersonales. Esta es una manera buena. Todos podemos hacer algo hacia afuera, ¿vale? Hay cristianos que dicen, no, bueno, es que mi vocación es solo mi trabajo. Mi vocación es una vocación profesional y yo en esa vocación me realizo y yo ahí doy gloria a Dios con la excelencia de mi trabajo. ¿Está bien? Está muy bien. O hay gente que dice, no, mi vocación es mi familia. ¿Está bien? Sin duda que está muy bien. ¿Puedes dar mucho en tu familia o en tu trabajo? Qué duda cabe, siendo un buen profesional. Pero yo también digo una cosa, tener en cuenta que también los no creyentes hacen eso. También los no creyentes se ocupan de su familia, también los no creyentes se ocupan de su trabajo. ¿Podemos dar algo más que no esté directamente relacionado con nosotros? Algo más que sea dar algo por alguien que no nos beneficie directamente a nosotros o a nuestros intereses, aunque sea solo un poco. Bueno, vamos a plantearnos si hay esa posibilidad. ¿Podemos hablar de Dios a alguien más? Bueno, vamos a plantearnos si existe esa posibilidad. Aunque sea una persona, aunque sea solamente una persona, ¿vale? Creo que el tema de los medios de comunicación es importantísimo. Yo en los últimos días he recibido mensajes de personas, bueno, o bien que han leído Audacia, esto no es publicidad, pero es la realidad, es decir, entra dentro del testimonio, y que te escriben y dicen, oye, mira, yo no sé quién eres, pero he leído este libro, mira, me ha gustado y yo, de alguna manera, esto que tú cuentas en este libro, ¿dónde se vive? Yo digo, hombre, pues en nuestra comunidad andamos en ello. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, bueno, hay gente que está cerca y hay gente que está lejos, ¿no? Hay gente que está a 200 kilómetros y hay gente que está a 10.000, pero bueno, yo digo, de alguna forma estamos en contacto, ¿vale? Yo creo que esto es muy importante. Yo creo que hoy en día los medios digitales, y todos hemos avanzado muchísimo, ¿no? Los que nos dedicamos a la enseñanza, bueno, hemos espabilado mucho en estos meses de intercambio continuo, ¿no? Con alumnos, con compañeros, de videoconferencias continuas. Es verdad que pasamos mucho tiempo al lado del ordenador, pero también es verdad que nuestra sociedad es así. Entonces, yo creo que un esfuerzo que parece tan sencillo, pero que yo que estoy aquí veo el enorme trabajo que lleva, ¿no? El emitir esto simplemente online, yo creo que es algo que merece la pena y es algo que quizás en el futuro podamos repetir más y que los cristianos debamos invertir más. Yo creo que a nivel evangélico se trabaja mucho, a nivel católico bastante menos a este nivel, ¿no? ¿Quién sabe cuántas vocaciones de transmisión del mensaje online tendrán que crecer y tendrán que surgir todavía? Yo creo que es una gran oportunidad para que se desarrollen ministerios nuevos, para que se desarrollen ministerios extraordinariamente creativos y para que mucha gente pueda conocer al Señor así. Porque tal vez la gente no tenga muchos lugares de relación, pero desde luego todo el mundo pasa una enorme cantidad de horas, y más que va a pasar, delante de los gadgets electrónicos, ¿no? Que nos comunican con los demás, ¿vale? Esto en cuanto a la evangelización. ¿Qué se puede hacer en cuanto a la ayuda a los demás? Bueno, pues yo creo que es algo parecido. En el grado mínimo, yo diría, si no tienes otra cosa que hacer, hay gente que puede decir, bueno, yo puedo colaborar con Cáritas. En España tenemos Cáritas, que es... Yo a veces lamento que se llame Cáritas. Yo le quitaría el nombre de Cáritas y le pondría el nombre de Iglesia, o de Iglesia Católica. Porque la gente ha llegado al punto de creer que Cáritas y la Iglesia son dos cosas distintas, cuando Cáritas es, por decirlo de alguna manera, el aparato oficial de ayuda a la gente necesitada que tiene la Iglesia, y se separa. Y es una pena. No porque la Iglesia tenga que presumir de lo que hace, nadie tiene que presumir de nada. Pero sí que es importante saber desde dónde se hacen las cosas. Si se puede colaborar con Cáritas, a mí me parece estupendo.
Si no se puede colaborar con Cáritas, porque al final el trabajo de Cáritas, como todo el trabajo asistencial en los países desarrollados, llega a unos grados de profesionalización que hacen que el asistencialismo que se ha hecho toda la vida, pues a lo mejor ya no tenga tanto sentido, a lo mejor puedes ocuparte de las necesidades de una persona. No son solo necesidades de pagar la luz o de tener un lugar donde vivir o de tener que comer, sino necesidades más amplias. Puedes coger una persona y ocuparte de ella. Yo os aseguro que si cada cristiano de España se encargara de ayudar poco o mucho a algún necesitado, este país cambiaría. Como leía un libro que leí hace poco, decía una cosa muy graciosa, decía, a veces hablamos mucho de los pobres y ya con hablar de los pobres nos parece que hacemos mucho por los pobres, solo porque hablamos de ellos. Bueno, no me refiero a hablar solo, sino hacer algo. ¿Vale? Yo me planteo muchas veces qué es lo que la gente necesita a lo que el Estado no proporciona cobertura. Yo no sé esta renta mínima básica en qué quedará. No tengo grandes esperanzas en ella, aunque me parece una buena idea, pero no tengo grandes esperanzas en ella. Y desde luego sé que hay cosas que Cáritas no puede cubrir. Cáritas hace muchísimo, pero no puede hacerlo todo. Y yo pienso, bueno, a lo mejor tenemos que ser un poco creativos y plantearnos qué respuestas podríamos dar hoy que a lo mejor nos están dando. Es decir, no se pueden duplicar las cosas. Es decir, no vamos a montar una Cáritas paralela, para eso colaboras con la que hay. Esto es lógico, ¿no? Entonces, se trata de crear cosas que no implican duplicar actividades o duplicar servicios. Por ejemplo, yo pensaba, en el ambiente en el que yo vivo, me imagino en otros sitios será igual, harían falta comunidades que acogieran temporalmente a personas. Hay personas que no tienen dónde vivir, o que podrían vivir en una habitación pagada por Cáritas o por quien sea, pero hay personas a las que les vendría bien un cierto tipo de vida comunitaria. A raíz de la Gran Depresión en Estados Unidos, a partir de 1930, una serie de personas empezaron un movimiento en Estados Unidos que se llamaba Catholic Worker, el trabajador católico, que, bueno, ellos empezaron siempre pues, con lo más básico. En aquella época había mogollón de gente parada, había gente que perdió sus casas, que perdió todo, ¿no? Sus trabajos. Y ellos abrieron una serie de comedores sociales en Nueva York, en la parte baja de Nueva York, y bueno, pues empezaron a atender a la gente allí. Con el tiempo se fueron dando cuenta de que la gente no necesitaba solo comer, que la gente necesitaba sobre todo lugares donde vivir. Y entonces empezaron a fundar pequeñas comunas rurales, bueno, distintos sitios que acogían a las personas. Y durante muchísimo tiempo esas casas funcionan hasta el día de hoy. Bueno, Catholic Worker ya no es lo que era, pero bueno, yo a veces entro en sus páginas, ¿no? y siguen teniendo estos lugares de acogida. En Europa me parece que solo tienen uno, creo que está en Ámsterdam. Pero en Estados Unidos tienen muchos y siguen acogiendo gente. Y yo digo, bueno, pues a lo mejor ha llegado el momento de volver a retomar iniciativas como esa. En los años 70 y 80 estuvieron muy de moda comunidades como el famoso L'Abri de Francis Schaeffer, ¿no? en Suiza, o Jesus People en Chicago, o los centros que abrió de Teen Challenge que abrió David Wilkerson en distintas ciudades de Estados Unidos, ¿no? Y que se dedicaban sobre todo a acoger a los jóvenes de la juventud perdida de los años 60, ¿no? Yo me doy cuenta de que hay muchas personas, ahora quizás son sobre todo inmigrantes, gente que viene y que necesitan ser acogidos en un lugar que no sea una triste habitación, en un apartamento alquilado, ¿no? Que necesitarían una pequeña estructura pues, de acogida y de familia. Para eso hace falta un lugar, yo creo que eso es lo de menos, la Iglesia tiene muchos lugares, y hace sobre todo falta gente que comprometa su vida con esa vocación.
Es decir, personas que digan, bueno, pues yo durante un tiempo me comprometo unos años a dedicar unos años de mi vida a vivir con esta gente y a crear hogar, ¿no? Con estas personas. ¿Esto es una posibilidad real? Lo es, lo es. Ahora mismo, por ejemplo, en Torlavega, desde que cerró el Hogar del Transeúnte, que llevaba, no sé si eran 38 años funcionando, que llevaban las hermanas franciscanas de Montpellier, en Torlavega la gente no tiene dónde quedarse. Nosotros estamos en una ciudad de 50.000 habitantes, en la cual ya no hay ningún sitio donde nadie que no tenga techo se pueda quedar. No existe este sitio. ¿Se puede dar una respuesta a eso? Se puede, se puede. ¿Se puede dar una respuesta en ciertos barrios de algunas ciudades de simplemente hacer una recogida de alimentos y repartir alimentos? Se puede. ¿Es asistencialismo? Sí, pero es que cuando no hay comida a veces hay que volver al asistencialismo. No es lo ideal, pero cuando tienes la nevera vacía, esa es la principal necesidad que tienes en el momento en el que te pasa. El otro día lo hablaba con Anabel, con mi mujer, y ella me decía, sería interesante si a lo mejor pudiéramos contactar con determinados lugares de nuestra ciudad y pedir que algunos comercios, algunos profesionales ofrecieran sus servicios gratis. Por ejemplo, un corte de pelo. Yo recuerdo que en algún caso, con alguna persona que hemos tenido acogida, alguna odontóloga, es que no me acuerdo quién era, si no le haré la publicidad gratis ahora, pero alguna odontóloga nos dijo, mira, en esto vamos a medias. Te voy a cobrar la mitad de lo que cobraría por un servicio porque veo que es una persona acogida. Hay gente muy guay por ahí. O sea, yo creo que hay gente que, aunque no sea cristiana, es gente muy maja. ¿Cómo pones en contacto a la gente maja con la gente que necesita a la gente maja? A lo mejor tenemos que hacerlo nosotros. Igual no puedes hacer ahí grandes cosas, pero lo que hagas, hecho está. El bien que hagas, aunque sea poco, hecho queda. A mí me parece que yo creo que son cosas que los cristianos podemos y debemos hacer. Parece que cada uno a la medida en la que pueda tenemos que ir haciendo estas pequeñas cosas, pero también estoy convencido de que si cada uno hiciera un poquitín, un pelín, al final muchos pocos acabarían siendo mucho y se notaría, y se notaría. Y yo creo que estas cosas, porque creo que son posibles y son reales, quería compartirlos con vosotros hoy. Porque bueno, yo las tengo en mi corazón y en mi cabeza y me preocupan, me interesan. Creo que estas iniciativas están en sintonía con la Iglesia. El Papa Francisco está continuamente con esto y por eso me parece que sería muy interesante que nos lo planteáramos seriamente, que nos diéramos una oportunidad y a través de darnos a nosotros una oportunidad la diéramos también a otra gente. Y esto es lo que os quería compartir.